Antes de comenzar, debo aclarar que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece. Todo el crédito a sus autores, así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Sasuke en High School de XD. Temporada 5. Capítulo 3. El dulce camino del corazón. Koneko mantenía la mirada fija en el suelo. Había algo tenso en su expresión, como si cualquier movimiento pudiera romper el silencio que había decidido sostener. No hablaba, no se defendía. Simplemente callaba. A sus costados, Sasuke permanecía en silencio, y Rias, aún con el rostro sereno, sostenía con suavidad su antebrazo. No era un gesto afectado, pero tampoco indiferente. Más que consolar, parecía recordarle que no estaba sola. «No lo sé, presidenta», murmuró Koneko al cabo de un largo momento. Su voz, frágil, apenas alcanzó a sostenerse. Levantó la vista por un instante, cruzando miradas con Rias, pero volvió a bajarla de inmediato. Rias no dijo nada al principio. Solo alzó una mano y le apartó un mechón de cabello de la frente. No fue un gesto dramático. Solo un acto callado que, por su misma sencillez, parecía más sincero. «Sé que tienes miedo», dijo al fin. «Pero si no creyera con firmeza que esto puede ayudarte, no te lo pediría». Koneko no respondió. Sus párpados bajaron ligeramente. No estaba claro si dudaba de las palabras o si intentaba no pensar demasiado en ellas. Sasuke, que hasta ese momento no había intervenido, habló con tono firme. «Entiendo que esto no era parte de lo que esperabas. Pero si sigues postergándolo, el peso solo aumentará. Tú y Kuroka no pueden seguir así». Koneko lo miró de reojo. La confusión en su rostro no era agresiva ni defensiva. Parecía más bien una mezcla de cansancio y duda. «Sé que no esperas que todo se repare de inmediato. Nadie lo espera. Pero si no hablan ahora, puede que ese vínculo no vuelva. Y sé que, aunque no lo digas, una parte de ti lo quiere de vuelta». Rias se inclinó ligeramente hacia ella. Le tomó el rostro con cuidado, sin brusquedad. Koneko no apartó la vista, como si ya no tuviera fuerzas para resistirse. «Desde que mi hermano te confió a mí, supe que llegaría este momento. Y quiero que sepas que estoy aquí para ti. No porque deba, sino porque lo deseo. Porque eso es lo que siempre he querido. Que todos mis siervos puedan avanzar con dignidad». Koneko parpadeó varias veces. Su respiración se volvió irregular, y al final, sin decir nada, se abrazó a Rias. Fue un gesto corto, pero sincero. No buscaba compasión, solo una forma de sentirse segura por un momento. Sasuke, que los observaba desde un poco más allá, no intervino. Pero algo en su mirada cambió. No eran celos ni admiración. Era un reconocimiento silencioso. Rias sabía cómo llegar a las personas, incluso en sus momentos más frágiles. Y eso, pensó, era una cualidad que no muchos poseían. Sasuke se puso de pie en silencio. Cerró los ojos un momento, como si necesitara confirmarse a sí mismo lo que ya había decidido. Al abrirlos, su expresión era serena. «Bien. Nos veremos mañana, en el lugar y la hora acordados», dijo, sin alzar demasiado la voz. Luego miró a Rias. Ella asintió con tranquilidad. «Ahí estaré», respondió. Su tono era firme, pero había algo suave en la forma en que aún rodeaba a Koneko con el brazo. No se apartó de ella. Sasuke observaba con atención los movimientos de Kuroka. Notó cómo su pie se balanceaba de un lado a otro. No era nerviosismo evidente, pero tampoco lo disimulaba del todo. Se podía percibir, incluso en su respiración. Él no estaba mejor. Por dentro, no dejaba de ordenar y desordenar pensamientos que no terminaban de calmarse. No esperaba milagros. No creía que un solo encuentro pudiera borrar el pasado. Pero si había una posibilidad de que hablaran sin rencor, aunque fuera un momento breve, sería suficiente. A veces, pensaba, un paso mínimo bastaba para no quedarse estancado para siempre. Los pasos en la distancia lo sacaron de su reflexión. Levantó la mirada. A lo lejos, Rias se aproximaba, caminando con calma. A su lado, Koneko avanzaba sin energía aparente. Sus ojos estaban clavados en el suelo, y su andar tenía algo de resignado. Sasuke se irguió al verlas llegar. «Aquí estamos, como prometí», dijo Rias, deteniéndose frente a él. Mantuvo la vista fija en Sasuke, aunque su atención parecía dividida. «Gracias por cumplirlo», replicó Sasuke.
Sus palabras eran sencillas, pero no vacías. Miró a Koneko. Ella se aferraba a su propio brazo, evitando cualquier contacto visual. Estaba tensa, claramente. Rías también la miró un momento antes de volver a hablar. Creo que esta situación requiere cierta distancia de nuestra parte. ¿Es algo demasiado personal? Me sentiría incómoda si nos quedamos observando, dijo, dirigiéndose a Sasuke sin rodeos. Sasuke no tardó en responder. Miró a Kuroka, que a su vez observaba a su hermana con una mezcla de añoranza y tristeza. Estoy de acuerdo. Lo mejor es mantenernos al margen. Lo justo es darles su espacio, respondió. No necesitaba agregar más. Nos alejaremos solo unos metros, dijo Rías. No quiero estar demasiado lejos, por si ocurre algo. Se volvió hacia Koneko. Se agachó lentamente y le acarició la mejilla con sumo cuidado. La Nekomata levantó la mirada apenas un instante. No había palabras todavía, pero en su gesto había una expectativa contenida. Quiero que seas fuerte, dijo Rías, en voz baja. Que digas todo lo que has guardado. Solo así podrás seguir adelante. Siempre lo he deseado para ti. Lo sabes, ¿verdad? Koneko no respondió, pero la forma en que asintió, apenas perceptible, fue suficiente para Rías. Entonces, la pelirroja se incorporó. Le indicó a Sasuke con un leve gesto que era momento de darles espacio. El Uchiha asintió sin palabras. Antes de alejarse, lanzó una última mirada a Kuroka. La sostuvo unos segundos. No había reproche ni expectativa en su rostro. Solo una conciencia clara de lo que estaba en juego. Las dos permanecieron inmóviles cuando Sasuke y Rías se alejaron. El silencio que quedó entre ellas no era incómodo, pero sí inevitable. Como si cualquier palabra pudiera alterar algo demasiado frágil. Kuroka fue quien dio el primer paso. Lo hizo con suavidad, casi con timidez, y se detuvo a una distancia prudente. Koneko no reaccionó. No parecía negarse, pero tampoco mostraba una disposición clara. Hace tiempo que no hablábamos, murmuró Kuroka, más para sí misma que para su hermana, aunque sabía que Koneko podía oírla. Koneko no respondió. Solo bajó la mirada, como si esperara que sus palabras fueran algo más que eso. Algo más preciso. Más honesto, tal vez. Kuroka lo notó al instante. Pensé que te irías sin decir nada, dijo al cabo de un momento, su voz apenas por encima del susurro. Yo también lo pensé, respondió Koneko, con una franqueza tan serena que tomó a su hermana por sorpresa. Kuroka alzó el rostro, desconcertada por la rapidez de la respuesta. ¿Entonces por qué viniste? Preguntó. Su tono no era acusador, sino sincero. Había algo vulnerable en él. No estoy segura, admitió Koneko, sin alzar la vista. Quizás porque la presidenta me pidió que lo intentara. Pero yo... Su voz se quebró levemente. Contemplaba sus propias manos como si esperara que le ofrecieran respuestas. Yo simplemente no puedo dejar de pensar en todo esto. Una parte de mí no puede perdonarte. Pero otra parte siente que necesito hablar contigo. Kuroka guardó silencio. No era que no hubiera imaginado una escena como esta, pero tenerla frente a ella. Tener esas palabras, esa expresión dolida resultaba mucho más difícil de lo que había anticipado. Cerró los puños con fuerza. Sentía como sus propias emociones, demasiado tiempo contenidas, empezaban a empujar hacia la superficie. ¿Escucha? Empezó, y su voz tenía un temblor contenido. Sé que te debo una explicación. No estoy aquí para pedirte que olvides. Sé que el dolor no desaparece solo porque uno quiera. Pero... me gustaría que al menos comprendas por qué ocurrió todo. Vio entonces cómo Koneko alzaba ligeramente la mirada. Un destello de interés, casi imperceptible, brilló en sus ojos. Tenía miedo, continuó Kuroka, y cada palabra le costaba más que la anterior. No sabía qué hacer. Todo lo que pensaba era... en cómo mantenerte a salvo. Después de que mamá y papá murieran... todo se desmoronó. La única mano que se nos tendió fue la de ese bastardo del clan Naverius. Hizo una pausa. Respiró hondo. La rabia la estrangulaba. Al principio... creí que sería una buena oportunidad. Creí que podrías crecer en paz. Pero ese hombre... tragó saliva. Ese hombre quería experimentar contigo. Las palabras salieron por fin. Y con ellas, algo dentro de ella pareció ceder. No podía permitirlo. No podía dejar que eso pasara. Por un instante, Kuroka no dijo más. No necesitaba hacerlo. Solo cerró los ojos y dejó que el aire entrara, pesado y lleno de algo parecido al alivio. A unos metros, Rías observaba en silencio.
El asombro se dibujó en su rostro al oír la confesión. Instintivamente giró hacia Sasuke, como buscando una confirmación. Él solo asintió con suavidad. No hizo falta que ella preguntara. A veces, la verdad no necesita ser dicha 2 veces. No podía dejar que ese hombre me arrebatara lo que más quiero en este mundo. Si algo te pasara, yo no sabría qué hacer, murmuró Kuroka, con la voz hecha jirones, incapaz de sostener la mirada de su hermana. Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro como si cada palabra las empujara hacia afuera. Pero jamás pensé en el daño que podría causarte. No pensé en lo que harían contigo una vez que acabara con ese hombre. La voz de la pelinegra titubeaba, como si el recuerdo la atenazara. Solo me obsesioné con mantenerte a salvo. Olvidé que todo acto arrastra sus consecuencias. Y no fui capaz de ver más allá. En su mente aparecía, como una visión insoportable, la imagen de Shirone niña, pequeña e indefensa. Koneko permaneció en silencio. En su interior se arremolinaban recuerdos que nunca había querido invocar. Los rostros de los ancianos marcados por el rencor, las miradas que la atravesaban con odio, como si ella misma hubiera cometido el crimen de su hermana. La sentencia injusta que pesó sobre sus hombros infantiles. Ser sacrificada para purgar la culpa de Kuroka. Ese dolor, todavía vivo, le oprimía el pecho hasta casi sofocarla. Instintivamente llevó una mano al corazón, como si buscara sostenerlo. Yo estaba asustada. No entendía nada, dijo al fin, con un temblor en la voz. Solo quería irme de ese lugar, solo quería estar contigo. Sentir un abrazo tuyo. Y lo primero que me dijeron fue que estaba allí por tu culpa. Las palabras de Koneko cayeron sobre Kuroka como un golpe brutal. La pelinegra tembló, incapaz de sostenerse, apretando los puños con desesperación, como si aferrarse a ellos pudiera impedir que se desplomara bajo el peso de su propia culpa. El silencio se espesó entre ambas, un silencio insoportable, casi físico, que parecía apretarles la garganta. Yo no lo sabía, Shirone. Musitó Kuroka con un hilo de voz quebrado, casi inaudible. No sabía que cargarías con tanto odio en mi lugar. No sabía que mi decisión te condenaría. Las lágrimas, incontenibles, seguían resbalando por su rostro. No tenía idea de que intentar protegerte terminaría lastimándote aún más. Yo solo fui la peor hermana. Koneko apretó los puños, respirando con fuerza, como si su cuerpo entero temblara al contener un mar de emociones. Y aún así, cuando estuve frente a Cao Cao, tú te interpusiste delante de mí. Saliste herida para protegerme. La voz de la peli blanca se quebró por un instante, pero logró recomponerse. No quería creerlo antes. Pero ese día, cuando recibiste el golpe en mi lugar, todo lo que yo pensaba de ti se desmoronó. En ese momento, al verte tan herida, la preocupación nació en mí de forma tan genuina que me desbordó. Por más que quise negar lo que siento por ti, no puedo. Porque sé que, en lo más profundo, aún hay una parte de mí que sigue esperando que todo vuelva a ser como antes. Una parte que solo anhela volver a sentir un abrazo. La voz de Koneko se quebró antes de poder terminar. La albina cayó de rodillas, aferrándose al pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro. Verte en ese estado por mi culpa me llenó de angustia. Yo nunca quise que algo malo te pasara. Supongo que, en el fondo, lo que deseaba era volver a... Otra vez su voz se quebró, pero esta vez no pudo continuar. Entonces, un calor inesperado la envolvió. Los brazos de su hermana rodeándola con ternura. Koneko alzó apenas la vista y encontró el rostro de Kuroka, que la estrechaba con los ojos cerrados y una leve sonrisa serena. Un sentimiento olvidado brotó dentro de ella. Sus labios esbozaron una pequeña mueca de satisfacción antes de acurrucarse en el pecho de su hermana mayor. Por un instante, volvió a sentirse como aquella niña pequeña que buscaba refugio en esos mismos brazos. Desde la distancia, Rias observaba con recelo, temiendo que Kuroka pudiera aprovecharse del momento. Estaba a punto de intervenir, cuando una mano firme en su hombro la detuvo. Giró de inmediato y encontró la mirada de Lucia, quien negó con un leve movimiento de cabeza. Esto es necesario para ellas. Interferir ahora solo complicaría las cosas, dijo con voz grave. La pelirroja volvió entonces la vista hacia las hermanas. Su mirada se detuvo en la expresión de felicidad que iluminaba el rostro de Koneko, una felicidad que jamás había visto desde que la conocía.
Sin darse cuenta, una sensación cálida la recorrió y un genuino sentimiento de alegría se apoderó de ella. Kuroka permaneció en silencio, incapaz de hallar palabras que pudieran aliviar aquel peso. Su mano temblorosa buscó la cabeza de su hermana. Dudó apenas un instante antes de acariciarla. Koneko no se apartó. Ese leve gesto fue suficiente para que la mayor comprendiera que, pese a todo, existía un lazo que nunca se había quebrado por completo. Los ojos de la pelinegra continuaban húmedos. Sé que no puedo cambiar lo que hice, ni borrar lo que sufriste por mi culpa. Pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Nunca, murmuró con voz quebrada. Koneko, con la mirada fija en el suelo, sintió cómo el resentimiento que había guardado por años se mezclaba con un calor distinto, uno que le resultaba casi olvidado. No respondió con palabras. Simplemente se recostó contra el pecho de su hermana. Fue un gesto pequeño, pero cargado de un significado profundo entre ambas. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse. No había pasado ni culpas, ni condenas. Solo dos hermanas que, entre tantas heridas, todavía podían reconocerse en la otra. Kuroka cerró los ojos y permitió que una sonrisa leve y contenida se dibujara en sus labios, como si temiera que demasiada alegría pudiera disipar aquel momento. Koneko, en cambio, solo dejó escapar un suspiro. No hubo más palabras. Pero ambas comprendieron que aquella noche había cambiado algo. No era una reconciliación completa, pero sí el inicio de un camino distinto. Y eso, para las dos, ya era suficiente. La inauguración había llegado más rápido de lo que cualquiera de los dos habría imaginado. Amaterasu se encontraba de pie, frente al escaparate recién limpiado, observando cómo la luz de la tarde se reflejaba en el cristal y bañaba el interior de tonos dorados. Allí, en un letrero sencillo pero elegante, se leía el nombre elegido: Kaori. Las letras, talladas en madera clara, parecían vibrar con una calidez discreta, como si la palabra misma destilara dulzura. La fachada mostraba las ventanas y puerta de vidrio adornadas en la parte inferior por unas pequeñas jardineras blancas. El interior de la pastelería era un reflejo de ambos propietarios. Amaterasu había elegido una gama de colores suaves: beige, marfil y detalles en dorado. Las mesas, de madera clara, estaban dispuestas con precisión, dejando espacio suficiente para la comodidad de los clientes sin perder la sensación íntima de un lugar pensado para conversar. En cada mesa descansaba un pequeño florero con flores frescas, lirios blancos, rosas pálidas o, en algunos casos, ramitos de lavanda que perfumaban el aire con un toque sutil. Sasuke, por su parte, se había ocupado de los detalles prácticos. La disposición de las vitrinas, la organización del área de trabajo y hasta la ubicación del horno habían sido pensados con el mismo rigor que aplicaba a cualquier estrategia de combate. Nada estaba colocado al azar. En las vitrinas de cristal, alineadas con exactitud, se exhibían tartas, pasteles y dulces variados. La superficie relucía, y cada creación parecía casi una obra de arte. El aroma que impregnaba el ambiente no era excesivo. Mantequilla recién derretida, masa dorada y un rastro tenue de cacao. No embriagaba, pero era lo bastante envolvente como para despertar el apetito al primer respiro. Amaterasu cumplía un rol natural en aquel escenario. Vestía un delantal blanco sobre un vestido azul oscuro, sencillo y elegante. Su sonrisa tranquila podía recibir a cualquier cliente, y su voz suave guiaba con amabilidad cada pedido. Había una gracia innata en sus movimientos, como si cada acción, anotar un pedido, acomodar un platillo sobre la mesa, intercambiar unas palabras, formara parte de un rito cuidadosamente practicado. Sasuke, en cambio, mantenía su lugar detrás de la barra. Vestía también un delantal negro, atado de forma impecable sobre una camisa gris. Aunque su expresión seguía siendo la misma de siempre, fría y reservada, había algo en su postura que transmitía seguridad. No hablaba demasiado, pero sus manos se movían con precisión al preparar una taza de té, servir café o acomodar un pastel en su sitio. Incluso en un ambiente tan distinto al de la batalla, mantenía esa aura de control absoluto. La inauguración había comenzado con suavidad. Algunos vecinos curiosos ya se habían acercado a probar los productos, y no faltaron los comentarios elogiosos. Pero lo que ambos esperaban era la llegada del grupo Gremori y posiblemente Lesitri. La campana sobre la puerta sonó, clara y vibrante, cuando el grupo Gremori hizo su entrada. Rías, como siempre, encabezaba la comitiva. Su largo cabello carmesí parecía brillar con la luz que se colaba desde las ventanas, y su porte distinguido llenaba el espacio de inmediato.
A su lado caminaban Akeno, con su sonrisa serena y ojos entrecerrados. Kiba, impecable como de costumbre, irradiando una elegancia natural. Koneko, pequeña y taciturna, con su mirada felina recorriendo el local. Y finalmente Gasper, escondido detrás de los demás con la timidez habitual. No llegaron solos. Tras ellos, con paso tranquilo y seguro, se unió Sona Citri, acompañada por Tsubaki Shinra, siempre atenta, y un par de miembros de su consejo estudiantil. La presencia de Sona equilibraba el aire. Su mirada sobria, su andar firme y su expresión mesurada daban al grupo un tono de formalidad que contrastaba con la calidez desbordante de Rias. Así que este es tu pastelería Kaori, dijo Rias, observando alrededor con visible interés. Admito que superó mis expectativas. Amaterasu se adelantó con una sonrisa leve. Me alegra que lo digas, Rias. Ha sido un esfuerzo compartido. El nombre es precioso, añadió Akeno, con un dejo de picardía en la voz. Aunque creo que ya puedo adivinar de quién fue la idea, la diosa sonrió con suavidad, mientras Sasuke, tras la barra, se limitaba a observar en silencio. Sona, por su parte, se detuvo unos segundos frente al mostrador, analizando la distribución del lugar con la mirada calculadora que la caracterizaba. Está muy bien organizado, comentó. Aprovechaste al máximo el espacio sin sacrificar la comodidad. Asintió Sasuke, apenas inclinando la cabeza, satisfecho de que alguien apreciara aquel detalle en particular. Los jóvenes comenzaron a tomar asiento en dos mesas cercanas. El murmullo de sus voces llenó la pastelería con una energía distinta, más juvenil, más ligera, como un contrapunto perfecto a la serenidad que había reinado hasta entonces. Unos minutos después en el lugar solo quedaron los jóvenes demonios junto a Amaterasu y Sasuke, entonces la diosa se dirigió hasta la puerta y dispuso el cartel de cerrado. Koneko fue la primera en levantarse de su asiento y acercarse a la vitrina. Sus ojos dorados se iluminaron apenas al ver los pasteles dispuestos con esmero. Quiero este, dijo con voz tranquila, señalando una tarta de fresa decorada con nata. Amaterasu anotó el pedido con una ligera sonrisa. Excelente elección. Mientras tanto, Gasper se debatía entre acercarse o no, y Akeno aprovechaba para bromear con Rias sobre cuál pastel sería más acorde a ella. El ambiente se relajaba poco a poco, y la pastelería parecía cobrar vida. Rosueise llegó poco después, con paso algo torpe pero decidido, acompañada de Kuroka y de Izumi. Kuroka, como era de esperarse, se abrió camino con total confianza. Mía, qué lugar tan bonito. Me sorprende que tengas tan buen gusto, dijo, apoyándose en el mostrador con descaro. Tampoco es que él eligiera las flores, replicó Rosueise, sonrojándose levemente. Sasuke ignoró ambas intervenciones con su serenidad habitual, concentrado en preparar un par de bebidas para los recién llegados. Izumi, mientras tanto, saludó con un leve gesto de cabeza y se acomodó en silencio junto a Sona, como si su presencia discreta completara de manera natural el grupo. Con todos reunidos, el espacio adquirió una atmósfera vibrante. Los aromas, el murmullo de las conversaciones, las risas ocasionales y el choque suave de las tazas sobre la porcelana creaban una escena que parecía, por un instante, alejada de cualquier conflicto. Un oasis dentro de la rutina caótica que solía envolverlos. Amaterasu recorría las mesas con la tranquilidad de una anfitriona experimentada, mientras Sasuke se mantenía tras la barra, observando todo con mirada atenta. Era evidente que cada uno cumplía un rol complementario. Ella brindaba calidez, él imponía orden. Fue entonces cuando la conversación comenzó a girar hacia un tema más serio. Entre sorbos de café y mordiscos de pastel, Rias y Sona retomaron una de las ideas que había surgido semanas atrás. El torneo mundial de Rating Game. La propuesta es ambiciosa, comentó Rias, cruzando las piernas. Pero creo que es exactamente lo que necesitamos para demostrar la fuerza de nuestra generación. Desde luego que es ambiciosa, pero si todo sale bien obtendremos el prestigio necesario para estar varios pasos más cerca de nuestras metas, respondió Sona con calma. Organizar los combates es vital para que todo salga bien, pero para llevar a cabo algo de esta magnitud debemos contar con cierto respaldo. Sasuke, desde su lugar, intervino con un tono sereno, aunque su voz se alzó lo suficiente para imponerse en el murmullo general. Tener el apoyo de sus hermanos sería algo importante, por mi parte podría pedir la ayuda de Azazel para llevar el mensaje a otras facciones de ser necesario. Los presentes asintieron, algunos con entusiasmo, otros con cautela. La idea tenía un peso evidente, y no podía discutirse a la ligera. Mientras tanto, Kuroka jugueteaba con una cuchara, fingiendo indiferencia, pero escuchando cada palabra.
Rosueise, en cambio, anotaba mentalmente cada detalle, con esa mezcla de responsabilidad y nerviosismo que siempre la caracterizaba. La conversación, animada al principio, fue adquiriendo un tono más reflexivo a medida que la idea del torneo mundial de Rating Game se desplegaba sobre la mesa. No se trataba ya de una ocurrencia espontánea, sino de un proyecto con demasiados matices como para ser ignorado. El principal obstáculo es la organización, comenzó Sona, ajustándose las gafas con gesto meticuloso. Cada facción tiene sus propias reglas y tradiciones. Unificar criterios llevará tiempo. Y aún más difícil será la participación misma, añadió Rías, apoyando los dedos sobre la mesa. La mayoría de los grupos jóvenes carecemos de la experiencia que tienen los veteranos. Podríamos quedar en ridículo si no nos preparamos bien. Akeno sonrió con ligereza, como si la dificultad misma le resultara estimulante. ¿No es precisamente ese el encanto? Nadie espera que un equipo novato compita de igual a igual. Superar esas expectativas sería una victoria en sí misma. Kiba, en cambio, se mostró más prudente. Es cierto, pero debemos ser conscientes de nuestras limitaciones. El nivel de estrategia requerido en un torneo internacional será abrumador. No basta con la fuerza individual. Koneko, que mordisqueaba con calma su pastel de fresa, intervino sin levantar demasiado la voz. Yo no veo problema. Si entrenamos, podremos hacerlo, presidenta. Su comentario arrancó una breve risa de Rías, aunque sabía que detrás de esas palabras sencillas se escondía la misma determinación que los había llevado a superar tantas pruebas. Sasuke, desde la barra, permanecía en silencio. Observaba con atención cómo las distintas personalidades se revelaban a través de aquella discusión. La ambición de Rías, la prudencia de Sona, la confianza ligera de Akeno, la seriedad de Kiba, la franqueza de Koneko. El Uchiha comprendía que, antes que cualquier poder, sería esa mezcla de temperamentos lo que definiría su desempeño en un escenario tan complejo. Amaterasu, que había servido té para los presentes, se permitió opinar con serenidad. La fuerza siempre es importante, pero en un torneo como este, la disciplina y la cohesión de grupo serán determinantes. No subestimen la preparación mental. Las palabras de la diosa trajeron un breve silencio respetuoso. Incluso Sona asintió con aprobación, reconociendo la validez de aquel consejo. Fue entonces cuando un cambio sutil interrumpió el ambiente. Sasuke, que había permanecido hasta ese momento impasible, ladeó apenas la cabeza. Sus ojos se estrecharon como si enfocaran algo invisible para los demás. La conversación continuaba, pero él ya no escuchaba. ¿Sucede algo?, preguntó Amaterasu en voz baja, notando el cambio en su expresión. El Uchiha guardó silencio unos segundos, confirmando lo que había percibido. Finalmente habló con firmeza. Ya está aquí. La frase fue suficiente para que las risas y los murmullos se extinguieran de inmediato. Rías se incorporó con rapidez, la tensión se veía reflejada en su rostro. ¿Puedes sentir su presencia? Sasuke asintió mientras calculaba que la presencia que sentía debía estar a poco menos de 2 minutos en llegar. Se acerca. El ambiente de la pastelería cambió en cuestión de instantes. Aquella calidez ligera se transformó en expectación solemne. Rosueise fue la primera en reaccionar, moviéndose para asegurar las puertas, mientras Izumi y Tsubaki se levantaban con discreción para ayudar a cubrir las ventanas con las cortinas. Amaterasu dirigió con calma el movimiento, asegurándose de que ningún resquicio permitiera ver el interior desde la calle. El murmullo de la ciudad quedó amortiguado tras las telas, y la luz del atardecer se filtró apenas en destellos apagados. El lugar, antes abierto y luminoso, adquirió un aire íntimo, casi ceremonial. Rías respiró hondo, ajustando su postura. Aunque se esforzaba por mantener el porte de como heredera Gremory, era evidente que sentía el peso del momento. A su lado, Akeno la observaba con seriedad, lista para intervenir si la situación lo requería. Recordemos, dijo Sona, con voz firme. Esta no es una batalla, sino una reunión diplomática. Kuroka, que hasta entonces había permanecido despreocupada, dejó de juguetear con la cuchara y entrecerró los ojos hacia la puerta. Incluso ella percibía la tensión. El sonido de pasos resonó finalmente al otro lado del umbral. Lentos, seguros, cada uno de ellos impregnado de cierta confianza. La campana de la puerta tintineó suavemente cuando se abrió. El aire pareció enrarecerse un instante, como si la temperatura descendiera apenas unos grados. Una joven mujer entró con la gracia propia de una noble de alta clase. Su porte erguido, la piel pálida que contrastaba con su cabello oscuro, y la profundidad de sus ojos transmitían tanto frialdad como una dignidad indiscutible.
Llevaba consigo un vestido de tonos profundos, sobrio y elegante, que acentuaba la solemnidad de su visita mientras sostenía una sombrilla en sus manos. Nadie habló al principio. Todos permanecieron atentos, expectantes. Fue Rías quien dio el primer paso, avanzando hacia la recién llegada con la compostura que el momento le exigía. «Bienvenida», dijo, con voz firme y clara. La vampiresa inclinó apenas la cabeza en un gesto calculado, sin perder el contacto visual. «Un honor estar aquí, Lady Gremory». El silencio posterior fue pesado, como un preludio cargado de posibilidades. La reunión apenas iba a comenzar, pero ya se sentía el peso de lo que estaba en juego. Fin del capítulo 3. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaras tu me gusta, eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.